Señor, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Buen día, doctor. Buen día. Bien, bien. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, señores. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Me escuchan bien, ¿verdad? Está un poco baja la señal, no sé por qué. Pero bueno, vamos a trabajar el día de hoy Sí, ok. aspectos que están relacionados con los diseños de investigación. Muy bien, gracias. Vamos a trabajar diseños de investigación. Muy bien, corto mi cámara para no bajar más la señal y empecemos la presentación del día de hoy que corresponde a los diseños de investigación. La semana pasada hicimos tipos de investigación, ¿verdad? ¿Me confirman? Chicos, Sí, ¿me ok, confirman? doctor. Así es, doctor, Muy correcto. bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a compartir para visualizar lo que corresponde al día de hoy, que indica los tipos de investigación. Entonces, habíamos hecho estos tipos de investigación y ahora vamos a hablar un poco de los diseños de investigación. Ok. Entonces, los diseños de investigación básicamente se clasifican de la siguiente forma. Ah, espérense, grabé, no grabé. Quiero ver si estoy grabando un ratito. Un ratito. Sí estoy grabando. Ajá, sí estamos grabando. Ok. Entonces, volviendo a nuestro tema. Los estudios básicamente se clasifican en tres grandes niveles. Los estudios descriptivos, los estudios explicativos y los estudios de tipo experimental. Los estudios descriptivos se hacen a nivel de pregrado. A nivel de pregrado usted puede hacer un estudio descriptivo y tranquilamente se puede graduar, porque la exigencia de la ciencia y de la universidad no es tanta. Entonces basta y sobra con un estudio de tipo descriptivo para poder, bueno, llevarse los laureles de la graduación. No habría mayor inconveniente con ello, ¿no? Entonces, sin embargo, a nivel ya de posgrado, lo que hablamos en maestría o en doctorado ya no es viable, ¿no? Hacer un trabajo descriptivo para poder graduarse, debido a que el nivel queda limitado para lo que le interesa a la ciencia. O sea, a la ciencia le importa ir más allá y le importa hacer una investigación que tenga que ver con la comprobación de una hipótesis. En ese sentido, nosotros tendríamos que trabajar diseños que tengan que ver con dicha comprobación. Entonces, para eso, pues, hay un número de trabajos muy importantes, un número de diseños muy relevantes, que tenemos que ponerle mucho énfasis para nuestra investigación. Uno de ellos, señores, señoras, es el diseño descriptivo comparativo, que como les repito, se hace a nivel solo de pregrado, en posgrado ya no tendría mayor relevancia o importancia trabajarse. ¿Ok? Entonces acá tenemos un diseño descriptivo comparativo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a observar una muestra, otra muestra, compararla simplemente para determinar qué es lo que está pasando. Observamos el comportamiento en deflexiones de una calle, de una vía versus otra vía, para comparar a ver cuál está más, qué tiene mayor nivel de deflexiones. Y acá lo que vamos a aplicar es una encuesta comparativa, dentro de la cual vamos a tener en claro que en el presente, ¿no? Dos poblaciones, a las cuales vamos a calcular su muestra y luego vamos a generalizar los resultados a la población después de analizar la muestra. De eso es lo que básicamente se trata una investigación de tipo encuesta comparativa. Ahora, el diseño es descriptivo comparativo, pero el método se llama encuesta comparativa. Y algunos dirán, pero profe, nosotros no vamos a encuestar, porque ni modo que les preguntemos a la pista, oye pista, ¿está bien? No. La palabra encuesta significa muestreo, señores. Muestreo. Cuando uno habla de una encuesta, hablamos de una muestra representativa, la cual es analizada. Si trabajamos con toda la población, se llama censo. Como cuando van ustedes a censarlos en su casa, cuando arrasan con todas las viviendas, se llama censo. Cuando se le aplica solo a una muestra, se llama que diga encuesta.
Entonces, el censo es análisis de una población y encuesta es el análisis de una muestra. La mayoría de ustedes solo va a tener presupuesto para analizar una muestra, no van a analizar a toda la población, además que sería irrelevante destruir toda la superficie constructiva para analizarla por completo. Es como querer sacarle 5 litros de sangre a una persona y hacer que todos los 5 litros sean analizados porque yo quiero ser más confiable y por lo tanto yo quiero tener un mejor análisis. Eso sería absurdo. Ok, entonces la encuesta es muestrear. Y acá muestreamos dos a más poblaciones, pero se llama encuesta comparativa. El diseño transversal es al revés, solamente trabaja una sola población, nada más, su interés, pero podemos observar pues también más poblaciones. Su fin no es comparar, su fin es solo observar. Su fin es solo observar, no tiene más fin que observar y por lo tanto su metodología es la encuesta descriptiva, ya que no hay mayor utilidad en ella. Observar muchas o varias poblaciones no va a ser comparada, y no va a ser comparada, solamente analizamos una población, calculamos su muestra y generalizamos resultados de la muestra a la población. Eso es todo lo que vamos a hacer. No vamos a hacer nada más. ¿Ok? Entonces luego tenemos la encuesta de tipo, el diseño de tipo longitudinal, el cual vamos a hacer un seguimiento a la muestra a través del tiempo y ahí sí vamos a observar un cambio, a ver qué está pasando. Por ejemplo, hemos construido una carretera con un polímero y vamos a seguirlo a través del tiempo para ver cuál es el comportamiento año tras año, mes tras mes. Y su metodología se llama revisión de casos, ¿no? Vemos la evolución del pasado al presente, del presente al futuro, a medida cómo va evolucionando el comportamiento. Obviamente, en el pasado calculamos una muestra, sacamos unas calicatas, unas diamantinas, luego en el presente sacamos otras muestras, no es la misma, otras calicatas, otras diamantinas, y así hasta ver cómo evoluciona el material, el territorio, el terreno, el área que nosotros queremos analizar. Luego ya podemos hablar recién de los estudios de tipo explicativos. Y habiendo acabado los estudios de tipo descriptivos, ya podemos establecer causalidad. Y cuando hablamos de estudios de tipo explicativos, el primero y más básico de todos es el diseño de tipo correlacional. Cuando hablamos de un diseño de tipo correlacional, estamos hablando de una investigación que lo que va a caracterizarse básicamente es que va a partir de una sola muestra o una sola población. Y la debilidad justo radica en ello, ¿no? En que al trabajarse solo una muestra o solo una población, entonces va a tener límites de diseño de investigación. ¿Y qué significa tener límites de diseño de investigación? Significa de que no voy a poder hacer mayor generalización o un mayor trabajo a profundidad, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber si el clima influye en el deterioro de la vía. Si yo tengo una sola muestra donde hay un solo clima, es probable que este clima X varíe muy poco. Yo podría analizar verano con invierno, invierno con primavera y más o menos analizar cómo va variando el deterioro de la vía con este clima en esta misma muestra. Es muy diferente si nosotros tenemos dos grupos, uno donde el clima es, digamos, caluroso, otro donde el clima es frío, seco, y comparar climas en simultáneo en el momento que se hace la investigación. Es mucho más útil y mucho mejor. Pero en muchos casos no hay esa situación, entonces tendríamos que utilizar un diseño correlacional. El diseño correlacional además tiene una particularidad. Solamente surge o solamente se hace siempre y cuando las dos variables se encuentren en la unidad poblacional. Por ejemplo, si yo quiero ver la eficacia de un polímero en una eficacia de un polímero en el comportamiento de una carpeta asfáltica, entonces yo no voy a poder hacer esto, ¿no? Porque solo habría polímero. Yo tendría que tener un grupo control. Entonces hay que asegurarse que en este tipo de estudio ambas variables se encuentren a nivel de la muestra. Por ejemplo, si nosotros decimos el nivel del caudal de un río se relaciona con el deterioro de los pilotes del río, ¿no? Entonces ya podríamos hablar de un correlacional también, porque los pilotes del río se van a deteriorar con las máximas avenidas, ¿no?
deterioro de los pilotes, máximas avenidas y una sola muestra. Pero ¿qué tal si comparamos mejor un lugar donde hay mucho caudal y un lugar donde hay poco caudal con tipo de puentes y este diseño quedaría atrás, ¿no? O sea, sería siempre mejor un diseño comparativo para poder establecer mejores resultados de investigación. ¿Ok? Este diseño es muy básico, muy incipiente y como le digo, las características de la muestra de la población es una sola y si no varía, pues no hay estudio, ¿no? Tenemos que definitivamente hacerla variar porque si no, no hay estudio, no hay investigación. Entonces ya una mejor fuente de investigación es cuando establece un diseño causal comparativo. En un diseño causal comparativo nosotros ya tenemos dos muestras, una con polímero, otra sin polímero, una con clima frío, otra con clima caliente, una con polímero o con geomalla sintética, otro sin geomalla sintética, o podemos tener, por ejemplo, una vía con buena transitabilidad, una vía con mala transitabilidad, una vía huellada, una vía no huellada. Ya tendría más lógica y podríamos observar solo el comportamiento de la variable, motivo del estudio, en cada una de las muestras, ¿no? Entonces aquí, señores, es importante trabajar esto porque ya estaríamos hablando de precisión y acá sí estaríamos hablando de decisiones y dosimases estadísticas más contundentes que van a establecer la relación de las variables como la piensan medir y hay una hipótesis que se puede contrastar. Entonces, si nosotros observamos la teoría de esta causalidad que estamos viendo aquí, se basa obviamente en la matemática, ¿no? En la matemática bayesiana. Entonces, la hipótesis teórica dice que X y Y son dos constructos. Pero esos dos constructos vienen de hipótesis empíricas que van hasta indicadores de los conceptos. Eso quiere decir que X puede descomponerse en diferentes partes, Y puede descomponerse en diferentes partes, pero no todas las partes de X causan Y. X2 causa Y1, X2 causa Y3, X4 causa Y4, X4 causa Y5 y así sucesivamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada componente de X origina algún componente de Y o puede que ninguno, pero hay una interrelación entre los indicadores. Pero lo que nos importa en la investigación, además de hacer tablas que me expliquen esto, es la ponderada final, que es la dosimación hipótesis, donde X voy a probarla que influye en Y, o Y está en función de X, o Y es una f de X, ya sea cuadrática, cúbica, logarítmica, ¿no? Entonces hay conceptos de causalidad muy definidos, muy claros, ¿no? Y voy a utilizar aquí el libro de Sabatini para poder explicar acerca de estos diseños. Ya saben ustedes que la mayoría de los libros de investigación científica son libros de medicina, porque de la medicina nace la investigación científica. Como le dije yo, existe más o menos una publicación científica, no, dos publicaciones científicas médicas por segundo, mientras que en el campo del derecho hay una publicación por semana, en la administración una publicación por día, en la educación una publicación cada 4 horas en el mundo, y sumando toditas las ingenierías, hay dos publicaciones por minuto, ¿no? Suman todas las ingenierías. Eso equivale definitivamente que la medicina vaya avanzando más porque tienes dos publicaciones por segundo en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente que los libros salen de Hume, Descartes, Luke, ¿no? Durkheim, Emily Durkheim, Weber, todos los monstruos médicos que originaron el método científico, ¿no? Desde Descartes, médico, ¿no? Que cuestiona la religión. Son médicos y además sacerdotes, lo que generaron el cuestionamiento de la metodología. Ok, en ese sentido, señores, los conceptos de causalidad, Sabatini, también médico, establece esos tres niveles. Hicimos una modificación el año pasado para la parte de ingeniería, que va a salir un libro para ustedes. Sin embargo, se nos ha extraviado el modelo, así que vuelvo al origen con Sabatini. Ya les estaré colgando la adecuación para ingeniería, pero les voy a explicar igual el contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de que X causa Y en una causalidad determinística, decimos que la causa es necesaria y suficiente por el efecto, y la configuración del mundo está determinada por la configuración anterior. Si ustedes han visto algún niño con trisomía 21, que es la causa del síndrome Down, esto va a originar síndrome Down. El síndrome Down sí o sí va a haber si hay trisomía 21. Y si hay trisomía 21, siempre va a haber síndrome Down. Y esto es determinístico, no hay otra opción. A ver, imagínense ustedes que van a construir una carpeta asfáltica muy bonita en una zona que tiene más o menos casi 1 metro
de profundidad de arcilla expansiva y no tienen presupuesto para hacer un recambio. Y tienen que construir obligados su carpeta asfáltica encima de la arcilla expansiva. ¿Hay alguna probabilidad de que la arcilla expansiva mantenga la pista en perfecto estado y no hay un deterioro, no reviente, no hay hundimientos? ¿Existe esa opción? ¿Me responden, por favor? Sí, ingeniero, puede generar agrietamientos en las carpetas. Definitivamente genera agrietamientos, deterioro, hundimientos, ¿verdad? Entonces, cuando hay arcilla expansiva, sí o sí va a generar deterioro. Si no hay arcilla expansiva es otra cosa, pero entonces la arcilla expansiva genera un deterioro y prácticamente sería imposible construir sobre arcilla expansiva. Tendríamos que hacer un recambio de mucho terreno, ¿verdad? Hay mucho suelo y fundación. Entonces, obviamente, ante estas circunstancias, sabemos que la arcilla expansiva es una mala idea para construir encima de ella y tenemos que retirarla, porque es una ley, es determinístico. Entonces, pero sin embargo hay otros tipos de causalidad, por ejemplo, causalidad necesaria pero no suficiente. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la amiba come cerebro, ¿no? La amiba come cerebro, por ejemplo, una persona toma un vaso de agua, mal lavado, alguien cogió las manos por ahí, se contaminó con algo, ¿no? No se lavó las manos, llevó la amiba al vaso, el vaso entra a tu boca, ¿no? La amiba también, forma un afta, una película, una especie de membrana blanquita, ¿no? Como un afta en tu boca. Entonces, una vez que estés afta en tu boca, no te das cuenta, no molesta mucho, no incomoda, entonces te encuentras con tu enamorada y le das un beso, ¿no? Entonces luego le contagias la amiba con el cerebro y la persona pues pasa a su sistema digestivo, a su hígado, a su sangre, a su cerebro y la amiba empieza a comerse pues un elemento muy importante de tu organismo que se llama hipotálamo, ¿no? Un tálamo y todos los núcleos de tu funcionamiento corporal, así que empieza la gente a deteriorarse y a morir, ¿no? Con parálisis múltiples en el cuerpo. Pero puede ser que no necesariamente se le bese en la boca y se le contagie, sino le besas en la mejilla a una amiga. Entonces esta amiga se le desfacela la cara, se le cae un poco de piel, se le da infección, le sale pus, pero no le da la mebiasis. Entonces esta mebiasis amiga causa mebiasis, pero también puede causar otros problemas, ¿no? Otros problemas. Es una causa necesaria, pero no suficiente. Han oído hablar de que la deficiencia de hierro causa anemia, ¿verdad? Incluso el presidente Vizcarra, que en vida en su momento fue presidente. Uy, un ratito, se me movió. Algo pasó. Acá está. Que fue presidente, daba pues las bolsitas de sangrecita, ¿no? Y decían que a las señoras embarazadas y a los niños hay que darle sangrecita molida. Bueno, a ver, dígame, levante la mano o contésteme por vía micrófono, por favor, los que comen todos los días de ustedes morcilla, relleno o sangrecita en su comida. Díganme, por favor, si alguno de ustedes lo hace. Diario. ¿Nadie? Delegado, ¿usted tampoco? Delegado, ¿me escucha? Chicos, ¿me escuchan? No se encuentra el delegado en la clase presente, doctor. Entonces, usted como subdelegado está asumiendo, no se preocupe. ¿Usted come sangrecita todos los días? No, doctor, no lo hago. Sin embargo, no tiene anemia, ¿verdad? Sin embargo, no tiene anemia. No, Entonces doctor. es una falacia, pues, que el gobierno repartía sangre cual vampiros para que las mujeres embarazadas y los niños prevengan la anemia. Eso no es cierto, porque la deficiencia de hierro, porque no lo consumes, causa anemia en algún porcentaje, debe ser 5, 2%, 3%, qué sé yo. Pero la anemia también se debe a otras causas, por ejemplo, que no se consuman proteínas, que no se consuma huevo, leche y carnes, que es lo fundamental para producir la hemoglobina, además del hierro, que se necesita en muy poquísimas cantidades. Entonces, era una falacia y un absurdo, ¿no? Digamos, una cortina de humo y empezar a repartir sangre por todos lados, ¿no? Y entonces nos consideraron en la National Geographic Perú como el primer país vampiro del mundo. Salió un especial en la Nat Geo, ¿no? Que el gobierno peruano y todos los peruanos comen sangre, ¿no? Y que además de Transilvania, ¿no? Donde existía la famosa leyenda de este conde que ya conocen ustedes,
En Perú también los peruanos son vampiros, ¿no? Comen sangre, se alimentan de sangre. Miren, en el mundo entero no comen sangre y no tienen por eso anemia. No era una cosa tonta que, pues, explicaba el cerebro, explicaba el presidente y toda la política del Estado, pues repartiendo sangre para que la gente deje de tener anemia. Y esto era absurdo, ¿no? Entonces la deficiencia de hierro podría producir anemia en algún porcentaje muy pequeñito de la población, pero más que todo esto se debe a la desnutrición, falta de alimento, falta de proteína, falta de otros nutrientes, ¿no? Entonces es una causa suficiente, señores, pero no necesaria. Entonces una tercera causa más importante es la probabilística, ¿no? Donde ustedes tienen, por ejemplo, han oído siempre que el tabaquismo causa cáncer de pulmón. Eso definitivamente lo han oído durante muchos años. Pero sin embargo van a ustedes a neoplásicas y encuentran que los pacientes que se enferman de cáncer de pulmón, en primer lugar son los parrilleros. O sea, y los señores que se jubilan de las parrillerías, bueno, van de frente a neoplásica a morir, ¿no? Porque han tenido contacto con el carbón de la brasa durante toda su vida. Y eso pues causa en el Perú la primera causa de muerte por cáncer pulmonar. Los señores carboneros, ¿no? Los que trabajan con cargas, los anticucheros, los que preparan choncholí, fritanguita, rachirrastri, parrillas. Ah, ¿pasó algo? Se activó creo que un micrófono. Entonces, ante esta circunstancia, pues, la primera causa del cáncer pulmonar es someterse a las parrillas, a las brasas. En segundo lugar, los policías de tránsito, que también mueren de cáncer de pulmón. En tercer lugar, tenemos el grupo que tiene que ver con los mototaxistas y choferes de combi. Y en cuarto lugar, el tabaquismo, ¿no? El fumar. Entonces, el cuarto lugar. Entonces, no necesariamente tabaquismo causa cáncer, ¿no? El cáncer se debe también a otras causas. Y como hay otras causas que dan el cáncer, entonces el tabaquismo no solamente da cáncer, sino da pues, asma, atelectasia, insuficiencia respiratoria, enfermedad obstructiva crónica como EPOC, arteriosclerosis, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta, señores, es una causalidad llamada probabilística, donde la causa no es necesaria ni siquiera suficiente. Pero la mayoría de las investigaciones de ustedes van a caer aquí, porque lo que vamos a buscar nosotros es una asociación estadística, donde las probabilidades de X cambian al cambiar las probabilidades donde las probabilidades de Y cambian al cambiar las probabilidades de X. Entonces, ante esta circunstancia tenemos este resumen, ¿no? La causalidad determinística, cuando X causa Y y no hay ninguna otra opción, es determinismo puro. X causa Y pero tiene otros efectos, causa suficiente pero no necesaria. Tenemos que X causa Y pero se debe a otras causas, una causa necesaria pero no suficiente. Y la causalidad probabilística de la causa ni necesaria ni suficiente, pero hay una relación estadística, donde el P de Y de X es mayor que el P de Y de no de X, ¿no? Ahí tenemos, señores, la teoría de la causalidad. ¿Y eso de dónde viene, señores? De causal comparativo. Estamos explicando solo el causal comparativo. Correlacional no se necesita porque es un diseño pésimo, malísimo. Solo tiene una población. Es menos del 0.01% del mundo usa este diseño en sus investigaciones. Casi nadie en el planeta Tierra usa este diseño. Pero en el Perú le ponen mucho este nombre a muchos diseños de investigación cuando es el menos usado del planeta, ¿no? No sé por qué. Bueno, entonces, aquí tenemos este resumen y ahora ya podemos establecer por primera vez el modelo de causalidad. El modelo de causalidad tenemos un tiempo inicial T sub 0, un tiempo final de sub 2. Y tenemos las poblaciones en estado inicial y las poblaciones en estado subsecuente. En el estado inicial tenemos n elementos con la causa y la población 2 n elementos sin la causa. O sea, inicialmente no está la causa. Posteriormente ya se va la causa, se elimina, ¿no? Pero inicialmente tiene la causa en cada uno. En un grupo sí y el otro no. Y vamos a ver hoy en un estado subsecuente cuál es la variación o cuál es el efecto de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, en este sentido, vamos a ver quién tiene la causa, quién no tiene la causa, vamos a ver cómo se comporta la variable dependiente. Y este sería el primer modelo inicial de la teoría de la causalidad, el cual da origen a estos estudios que tenemos aquí, por ejemplo, que es el casos y controles, que es un estudio aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal, proyectivo. Luego nos va a dar origen a la perspectiva histórica, que es un diseño aplicado, explicativo, prospectivo, proyectivo, comparativo, longitudinal, pero cuya causa está en el pasado y el efecto está en el presente. Y luego tenemos el estudio de cohortes, que es un estudio aplicado, explicativo, prospectivo, proyectivo, comparativo, longitudinal, pero cuya causa está en el presente y el efecto está en el futuro.
Entonces, igual que las cohortes del experimento, porque también es un aplicado, explicativo, prospectivo, proyectivo, comparativo, longitudinal, cuya causa está en el presente y el efecto está en el futuro, pero se diferencia de las cohortes porque acá haces una manipulación de las variables, una asignación aleatoria a los tratamientos. Y cuando tú manipulas, significa que tú controlas tu investigación. Cuando haces asignación aleatoria, significa que vas a sortear a los integrantes de cada uno de la muestra, ¿no? Cada uno de los integrantes de la muestra. Entonces, señores, estos son básicamente los diseños de investigación, ¿no? Entonces, en el modelo de causa-efecto vamos a hablar un poquito más lento de cada uno de ellos. En un caso control, tú tienes aquí el efecto y el no efecto. Por ejemplo, acá tienes pistas con abollamiento, pistas sin abollamiento, para ver si la transitabilidad en el pasado fue la causante. Por eso digo, es aplicado, explicativo, retrospectivo, comparativo, longitudinal. ¿Ok? Parte del efecto en el presente a la causa en el pasado, con el efecto sin el efecto en el presente. Ahora vamos a ver la perspectiva histórica. En el caso, señores, de la perspectiva histórica, cambia un poco la cosa. Acá, por ejemplo, tienes una causa en el pasado. Por decirte, en el pasado se aplicó polímero SBS y un grupo no se le aplicó. Y hoy día vas a ver el efecto, cómo está la vía. ¿Se dan cuenta? Entonces, te has aplicado explicativo, prospectivo, proyectivo, comparativo, longitudinal, pero la causa está en el pasado, el efecto está en el presente, y comparaste desde el pasado el que tuvo la causa en el pasado y el que no tuvo la causa en el pasado. Cuando hablo de un trabajo de varias cohortes o simplemente cohortes, cambia un poco la cosa. Y la causa está en el presente. Por ejemplo, hoy una carretera le van a empezar a aplicar geomalla sintética y a otro grupo no le van a aplicar. Entonces, como hoy está la causa, hoy le da la aplicación de geomalla sintética, vas a hacer una evaluación a futuro. Cómo evoluciona, cómo cambia en el tiempo. Mes tras mes, después de haber concluido la obra y haber estado impuesta a punto, ok, cómo funciona ya con tráfico, con tránsito. Luego después vas a hacer un muestreo de, ¿no?, de diamantina, otro muestreo más adelante, otro muestreo más adelante para ver el comportamiento y a ver si tiene un mayor efecto de durabilidad o resistencia. Y el grupo control, donde no le echaste nada, donde no hubo ningún tipo de tratamiento, igual se hace el seguimiento y se comparan los resultados al final. Okay. Y un experimento es exactamente lo mismo, ¿no? Y en ese experimento tú tienes la causa en el presente y el efecto en el futuro. Hay seguimiento también a medida que avanza el fenómeno de la muestra, a medida que avanza el tiempo, pero a diferencia es que tú asignas por sorteo cada uno del tratamiento, pero además no solo eso, sino que manipulas las variables. ¿Qué significa manipular las variables? Que tú las controlas. Tú haces que el efecto sea un efecto controlado. Muy bien, señores. Eso es básicamente lo que les quería traer hasta este punto de lo que corresponde a diseños de investigación. Hasta aquí, señoras, señores. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. Doctor, Dígame. mire, en mi caso, en mi tema de investigación, yo lo que pretendo es que incorporando polvo de caucho, un diseño ya pues ya está ya definido, ya está en curso, pero este diseño no tiene pues, este caucho, sino que quiero incorporar el caucho en un diseño con gran concentración para yo reducir pues, las fallas que usualmente se dan en las carpetas asfálticas, ¿no? Como es la deformación y la fatiga, ¿no? Entonces, ahí yo tengo ya prácticamente, ahora me estoy dando cuenta, tengo tres variables, ¿no? Porque el polvo de caucho es uno, y deformación permanente y fatiga, ¿no? Ahora, el polvo de caucho, yo estoy deduciendo hipotéticamente que este debe mejorar, pues, que la carpeta asfáltica no vaya a fallar muy rápidamente, deformándose o fatigándose, ¿no? Y entonces yo lo quiero consultar, más o menos que me enfoque, ¿no? ¿Cuál sería en mi caso el diseño a seguir, más o menos, ¿no? Bueno, ahí sería un experimento, pero todavía no estamos desarrollando experimentos. A la hora que hagamos experimentos vas a ver si es un cuadrado latino, un contrabalanceado, un anidado, un diseño de bloques aleatorios, un factorial. Ya definitivamente es un experimento, ¿no? Porque va a aplicar polvo de caucho. Claro.
definitivamente un experimento con uno o dos grupos de control. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ah, bien. Sí, es una buena pregunta, pero eso ahorita lo vamos a desarrollar. Muy bien, Gracias. sobre lo que hemos trabajado, ¿algún otro aporte o pregunta? Dígame, dígame. ¿Algún otro aporte, pregunta, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Correcto, doctor. doctor. ¿Sí? ¿Janina quería decirnos algo? No, le digo que sí, todo está claro, doctor. Muy bien. Entonces, pasamos al segundo punto, que corresponde entonces a trabajar el tema de diseños experimentales, que de repente es un detalle que nos va a importar un poquito más, porque varios de ustedes van a hacer experimentaciones. ¿Ok? Ok. Voy a volver a compartir. Cuando hablamos ya, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, doctor, se observa. Gracias. Entonces, a ver, cuando yo estoy Sí, haciendo sí, un sí. diseño, gracias. Voy a hacer o voy a pensar en un diseño ya de experimentos. Entonces, en un diseño experimental, yo tengo que tener en claro los conceptos que es una investigación experimental, ¿no? Que es un experimento, ¿no? Hay un fuerte control de las variables, por eso se llama experimento, ¿no? Tú manipulas las variables independientes y mides el efecto. Si no hay un fuerte control, porque, profe, yo estoy haciendo un experimento porque la obra se está haciendo y la empresa la está ejecutando. Bueno, eso no es experimento, pues. Porque si tú no tienes control de las variables, no es experimento. Tú tienes que tener un control absoluto, magnánimo de las variables. Y ese control lo debes hacer tú como investigador, como el experimentor, ¿no? Eso no lo puede hacer una empresa, una obra, ni nada por el estilo. Entonces, tú tienes que tener el control absoluto. Y obviamente hay una siguiente palabra que hay que tener en cuenta que se llama tratamientos. Como nace de la medicina la investigación, como nace de la medicina, entonces se quedó con ese nombre, tratamiento. Tratamiento experimental, incluso algunos para quitarle el ruido a médico, le llaman tratamiento experimental. Pero nace esto de la medicina, pues. Entonces, ¿qué son los tratamientos? Diferentes alternativas, ¿no? Estados o valores de las variables independientes que se manipulan y cuyos efectos vas a medir. Unidades de prueba son aquellas a las cuales le vas a aplicar pues el tratamiento, ¿no? Pacientes, estudiantes, carreteras, tramos, instituciones, empresas, regiones, países, ¿no? Lotes, edificios, etcétera, ¿no? Okay. Y la variable dependiente obviamente es el efecto que tú vas a poder esperar o que tú vas a poder medir después de la intervención de una variable experimental, de una variable independiente experimental. Pero lo que más nos importa es este concepto que estoy poniendo acá arriba, aparte, en una página aparte que se llama variable extraña. Cuando hablo yo de variable extraña, señores, estoy hablando de una variable interviniente, que son todas aquellas variables diferentes de los tratamientos, que afectan las respuestas de las unidades de prueba. Estas variables, ¿no? Al influir, ¿no? Sobre las variables dependientes, afectan la validez interna del experimento. Que este experimento no sirve, pierde calidad si es que tenemos una variable interviniente, ¿no? Entonces, limitan al experimentador la capacidad de poder hacer inferencias causales, de poder decir que el caucho sí funciona, de poder decir que el polímero de polietileno funciona, de decir que la geomalla es mejor, es más eficiente. Todo esto se pierde porque has cometido un sesgo. El sesgo de no poder controlar las variables o la variable independiente, ¿no? Eso es muy importante, el sesgo, ¿no? Entonces, señores, ¿pero qué haces cuando existen estas variables independientes o que diga intervinientes? Bueno, hay una cosa muy simple, ¿no? Tienes que tratar de controlar estas variables extrañas, confusoras, que te van a malograr tu investigación. Por eso que yo les digo, ustedes buscan un gemelo, buscan un clon, buscan una carretera que se pareja, que tenga el mismo diseño, mismas condiciones.
Ahora yo creo que recién ya me están entendiendo, porque les digo, oiga, que tiene que ser igual, pero ¿por qué el profe se le antoja? Caramba, decirme que yo pues investigue en un escenario parecido, acaso todos los puentes son iguales, no me deja hacer mi tesis, solo me incomoda, me fastidia, y no se trata de eso, se trata de que la investigación no sirve, pues, si no hay un control de las variables extrañas, así de simple, no sirve, ¿no? Ya no tendrías ninguna capacidad de predicción, y algunos dirían, bueno, lo que me importa es graduarme. Sí, hay gente que quiere hacer su investigación para graduarse, solamente para graduarse, pero además pues vamos a invertir tiempo y dinero y sería bueno publicar nuestra investigación en aporte en la ingeniería, ¿no? ¿Quién no querría que lean nuestro trabajo de investigación y estar orgulloso de ellos, de haber demostrado algo verdadero y no una falacia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tipos de variables intervinientes? Una de ellas, por ejemplo, es la historia, ¿no? Por ejemplo, tú haces una evaluación de un tramo constructivo, y quieres ver la calidad del diseño, y entonces, y la calidad y el proceso constructivo en sí, y haces pues unas entrevistas a los ingenieros que han participado en el proceso. Pero hay un sesgo de recuerdo y nadie va a recordarse realmente fehacientemente cómo se hizo el trabajo con un nivel de precisión. Entonces, muy pocas veces esto va a ser correcto, y entonces muchas personas van a tener ese error y va a haber un sesgo de historia. El sesgo de maduración también es importante porque muchas personas pueden evaluar, digamos, un proyecto ya muy desconectado de la realidad que ha pasado un buen tiempo determinado. Y entonces la historia o los antecedentes mismos o el tiempo de transcurrido, las variables intervinientes, pueden haber contaminado o afectado los resultados. Así que el sesgo de maduración es importante también, ¿no? Otro aspecto importante es la instrumentación. Tú puedes tener un instrumento que está mal hecho, un instrumento de recolección de datos que esté totalmente mal planteado, mal elaborado, mal enfocado, ¿no? Y cuando tienes esa situación, también tu investigación está mal planteada. Por ejemplo, algunos quieren medir, por ejemplo, resistencia al corte, y para medir resistencia al corte lo miden con cualquier cosa, no con la teoría, no revisan libros, no revisan el propuesto, el Science Direct, solo se basan en la norma. Y si solo se basan a la norma, entonces estamos hablando de que están utilizando conocimientos tradicionales, convencionales, ya no estarían avanzando en la ciencia, ya no estarían desarrollando escenarios científicos para poder, como el estado del arte que existe, poder formular su investigación, ¿no? También tenemos pues un problema de la regresión estadística. La misma prueba estadística puede ser un inconveniente si es que no se aplica de forma correcta. La mortalidad de sujeto de prueba, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un análisis a un territorio, a un tramo, ¿no? Y justo viene un hueco, una lluvia, se lleva un tramo, pucha, que ya no, la investigación se cayó, ¿no? Ya no hay forma de hacer la investigación porque se perdió ese tramo, ya no puede continuarse haciendo la investigación. Entonces tienen que tener en cuenta, señores, que además hay factores, ¿no?, concurrentes en la situación de prueba que nos va a contaminar el estudio, algunos factores extraños, no manejables, que tenemos que controlar. ¿Cuáles son las estrategias para controlar todas estas variables intervinientes, estos efectos, estos elementos que van a afectar el resultado de mi investigación? En primer lugar, hay que mantenerlas constantes, o sea, tienen que ser de derivada cero, ¿no? O sea, no deben ninguno de ellos afectar, o deben ser, si existen, homogéneos para todos, ¿no? Deben estar en todos por igual. Si es constante, no es variable, y si no es variable, no afecta, ¿no? Distribuirlas aleatoriamente entre los grupos, en todo caso, ¿no? Sortearlas para que permanezcan parejos, ¿no? Otra condición, por ejemplo, también es que conocer y sistematizar su efecto a través de diseños experimentales. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita con los diferentes diseños experimentales, ¿no? Vamos a conocer básicamente el efecto, ¿no? Y ese efecto que nosotros vamos a conocer, vamos a controlarlo. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de diseños hay, señores? A ver, vamos a ver. Los diseños son preexperimentales, experimentales verdaderos, cuasi experimentales post facto y también los experimentales avanzados. Tenemos que ver y diferenciar cada uno de ellos, ¿no? Porque la gente normalmente suele confundirlos mucho. Suele confundirlos mucho. Y hoy día creo que vamos a ponernos de acuerdo para poder aclarar en consenso qué es qué. A ver, entonces un diseño preexperimental. Vamos a mencionarlo solamente porque luego lo puedo desarrollar. Un diseño, dígame. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Ingeniero, perdón que
oportuna acá en este momento, pero acá en la ciudad de Nazca, donde me encuentro ahorita, no hay electricidad. Y ahorita estoy conectado desde mi celular. En cualquier momento también se me va la batería y quisiera para que me considere en la lista del día de hoy. Ya, infórmele por favor al delegado, por favor, para que Ya, sea listo, considerado. ingeniero. Gracias. Ok, entonces tenemos el primero que es el diseño preexperimental. El diseño preexperimental, este, que hay de dos tipos, ¿no? El diseño solamente después y el diseño antes y después. Clásico, cuando ustedes han investigado en pregrado de haber trabajado este tipo de diseños, ¿no? Muy clásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pregrado, ¿qué han hecho ustedes, no? Han hecho una pequeña obra, no han hecho una, una muestra en un tubo, no, lo han llevado, lo han analizado y han visto el resultado posterior. O si no, han evaluado las condiciones previas, han hecho un cambio y luego un análisis posterior. Entonces, todo esto es un preexperimental. Cuando hablamos de un diseño experimental verdadero, ya estamos hablando de que hay grupo control. Por eso yo les digo grupo control, grupo control, grupo control, otro puente, otras carreteras, ¿no? Para que de alguna manera su diseño y su trabajo no sea para pregrado. La idea es que sea para que lo prueben en maestría. Entonces tenemos el diseño antes, después con grupo control, o sea, pretest, post-test con grupo control, ¿no? Evalúan las condiciones de una carretera antes de iniciar un fresado, hacen el recambio, reemplazan y luego evalúan el efecto después del fresado para ver si a lo mejor eh, la vía convencional, ¿no? El asfalto convencional como estaba es mejor, peor o igual que el que tienen ahora. Luego existe otro diseño que se llama 4 grupos 6 estudios de Solomon. El 4 grupos 6 estudios lo que trata de hacer es mejorar la calidad de los intervalos de confianza y hacer un trabajo más preciso. Tenemos el diseño solamente después con grupo control, que luego ya les voy a explicar por qué es una finalidad poder hacerlo. Luego diseños cuasi experimentales donde ustedes por no sortearlo, por no hacer un muestreo aleatorio, por no tener la probabilidad de sortear todas las unidades de su población para que todos tengan la probabilidad de ser elegidos como integrante de su muestra. Por ejemplo, tienen un tramo de 20 kilómetros y su unidad de muestreo es 1 metro, ¿no? 1 metro y tienen la población, ¿no? De ese tipo, entonces, por decir, bueno, un alumno me dijo, no, profe, 1 metro es muy chiquito, quiero que sea 10 metros, ya, 10 metros, ¿no? En 20 kilómetros, entonces va a tener 200 unidades de población, entonces él hacía lo siguiente, ¿no? Colocaba polietileno, el polímero, como salía de forma aleatoria, en la unidad 3, en la unidad 7, en la unidad 14, en la unidad 21, en la unidad 18, en la unidad 23, en la unidad 25, en la unidad 29, en la unidad 32, en la unidad 33, en la unidad 34, en la unidad 37, en la unidad 39, en la unidad 44, o sea, aleatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacía así, no? Para que de alguna manera pueda hacer la comparación de la aleatoriedad. Una vez que se hizo así, se registró bien qué tramo tenía el polímero, o sea, qué metraje tenía el polímero y qué partes no lo tenían. Se marcaron, se rotularon bien las muestras pertenecientes, por ejemplo, a la unidad 7, a la unidad 28, a la unidad 33, a la unidad 34, y se fueron a llevar al procesamiento en un laboratorio. Y en el laboratorio, por ejemplo, se determinaron que las muestras 7, 10, 18, 24, 32, 35 funcionaban mejor que las muestras 11, 15, 14, 24, 29, ¿no? Obviamente quien aplicó las muestras, el polímero, es el investigador, pero quien recogió las muestras para analizarlas era otra persona que no sabía en dónde se había aplicado el tratamiento que supuestamente sería más eficaz. El estadístico o el analizador de laboratorio tampoco sabía de dónde provenía cada muestra. Y el estadístico que procesó la información tampoco sabía de dónde procedían o cuál sería la hipótesis de la mejor muestra, del mejor polímero. Bueno, al final solo el asesor tenía un sobre sellado y lacrado de dónde provenía cada una de las unidades de muestreo. Una vez que hicieron el informe, le pusieron el nombre a todo y salía, por ejemplo, que usar el asfalto convencional era mejor que usar el polímero de polietileno.
si esto no hubiera sido de esa manera, es probable que se haya tentado, el investigador tentado, el estadístico tentado, el muestreador y tentado todo el mundo para probar y forzar, ¿no? Y demostrar que este polímero es mejor que las formas tradicionales de construir. Y en eso se basa la experimentación, en la honestidad. Y esa honestidad pues te determina probar que un nuevo producto se apodere en el mercado o se posicione, ¿no? Entonces, señores, ahí estamos hablando de los experimentos verdaderos, ¿no? Y cuando es un cuasi experimental, pierdes la aleatoriedad, no sorteas. Y si no sorteas, ya tu trabajo no sirve, ¿no? Ya no tienes la capacidad de generalización. Sirve sí para graduarte, pero ya no sirve para la ciencia. Sirve para los anaqueles de la universidad, para guardarlo en la biblioteca de la Ricardo Palma. Pero de ahí no va a pasar. No va a ser publicado, no va a ser leído, no va a ser comentado, porque su alcance es tu proyecto. Tu alcance es tu obra. No hay un alcance global que sea capaz de generalizar los resultados de la muestra a la población y de la población al universo. Entonces, estos cuasi experimentales van a ser el transversal intersujeto, que va a ser solamente después con grupo control, parecido a este que está acá, y luego el diseño no funcional intrasujeto, que es diseño en paneles. Luego, los experimentales avanzados tenemos el de bloques aleatorios, cuadrado latino y el factorial. Estamos haciendo solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De estos 9 solamente son experimentales verdaderos 6. Y los experimentales son 79 diseños. O sea, faltarían revisar 73 diseños, ¿no? Experimentales. Algunos dicen, profe, eso no se aplica, eso se aplica a neurocirugía cerebral. Profe, eso se aplica a trasplante de hígado. Profe, eso se aplica a sembrío de magnolias. No, profe, eso se aplica a cambio de suelo, pero para territorios agrícolas. No, profe, eso se aplica para vehículos automotores en ingeniería mecánica, para lo que quieran. Pero son 79 diseños. 79 diseños. Y, por ejemplo, recientemente acaba de un alumno mío sustentar una investigación en la uni, ¿ok? Y curiosamente lo que acaba de aplicar, por primera vez en la historia, aplica un modelo de la medida que es un diseño cuadrado latino, ¿ok? Para el área de la ingeniería y por primera vez en la historia del Perú, porque en otros países sí se ha usado, ¿no? Se aplica un cuadrado latino para probar un diseño de dos variables intervinientes controladas en un diseño experimental de 4 grupos, 6 estudios, pero con la modalidad variada de cuadrados latino. Y caramba, al chico lo están mandando a Alemania porque su investigación es buena, pero hubiera sido buena y común. Y ahora es buena y bien hecha, ¿no? Y por eso se va, pues, y de profesor invitado a Alemania a enseñar diseños experimentales, ¿no? Y él aprendió en una clase como ustedes, así de simple, ¿no? Simplemente que lo aplicó, lo adecuó y listo, ¿no? Y empezó a profundizarse, a meterse más en el campo, bueno, y el resto es historia, ¿no? Tenemos varios alumnos nuestros que son catedráticos de diferentes universidades y que enseñan investigación y enseñan justo lo que le estamos enseñando a ustedes ahorita, ¿no? Muy bien, muchachos. Vamos a ir de frente al grano, sin introducción. Ahí está. Diseños preexperimentales. Los diseños preexperimentales, señores, son los que hacían en pregrado. No se llama pre por pregrado, sino pre porque es antes del experimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pregrado lo que hacían es esto, ¿no? Aplicaban un polímero en una determinada carpeta asfáltica, ¿no? Dejaban que esté a punto y luego lo observaban en el laboratorio y ya está, ¿no? Eso es el efecto del tratamiento, será el O1, ¿no? Este diseño preexperimental es muy válido en pregrado, ¿no? Se hace mucho para obtener el título de ingeniero, ¿no? Entonces, aquí en posgrado no se hace eso, porque es de un nivel bastante básico y no tendría pues el alcance necesario para que ustedes se gradúen. No aportarían mucho a la ciencia, ¿no? Es para ver simplemente si a lo que pusieron funciona, nada más, ¿no? El siguiente es el diseño antes-después. Profe, por ejemplo, yo voy a evaluar una vía, evalúo una carretera, voy a hacer un fresado, ¿no? Evalúo cómo funciona antes del fresado, ¿no? Hago el reciclado, aplico el nuevo fresado con asfalto espumante, con espuma, y luego evalúo después a ver cuál funciona mejor, ¿no? Entonces el resultado del tratamiento sería O2 menos O1, ¿no? El efecto del tratamiento es O2 menos O1. Esperemos que los dos funcionen mejor que lo uno, pero si funciona igual,
¿no? Y la diferencia es cero o negativa, pues funcionó mejor el primero, ¿no? Este es un preexperimental, por lo menos antes después, un poquito de más nivel que el anterior, un poquito más nivel que el anterior. Vale para pregrado, diría que estas son notas altas en pregrado, pero no en posgrado, ¿no? Acá no nos sirve. A partir de acá ya son los experimentos que se empieza a trabajar con ustedes, que son los experimentos verdaderos, por ejemplo. Acá tenemos el 4 grupos 6 estudio de Solomon. No, miento, el grupo antes después con grupo control. Acá tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver un pavimento de a ver, de polietileno, que estaba funcionando durante 5 años, por ejemplo. Miro sus condiciones, aplico una intervención, lo cambio a un pavimento, pero ya no con un polietileno, sino con poliuretano. ¿Ok? Y entonces hago una comparación, cómo era, aquí está el tratamiento con poliuretano, este es el antes, este es el después, veo el comportamiento, cómo se comportaba con polietileno, al aplicar el poliuretano ya cambié esto, cambié de carpeta y acá voy a ver el comportamiento del poliuretano. La diferencia va a ser O2 menos O1. El grupo control simplemente al iniciar el estudio no se aplicó nada, solo se observa y a la hora que yo evalúo los resultados en el grupo experimental también los evalúo en el control, ¿no? Porque puede ser que el tiempo, los rayos, los truenos, las centellas, la política, los camiones mineros, las interferencias, las construcciones de edificios, cualquier cosa que no pueda controlar que se llama externalidad, haya influido. Y a lo mejor funciona mejor porque la externalidad ayudó. Por eso que yo tengo que restarle de este grupo control que se llama externalidad, que sería O4 menos O3, O4 menos O3. Entonces sería la ecuación del efecto de tratamiento 2 menos O1 menos O4 más O3. ¿Ok? Pero acá tenemos un problema, señores. Ya hablamos de la externalidad que le eliminamos, pero estamos hablando del problema de la iteración del pretest. Esas ganas de cualquier investigador, de cualquier estadístico y de cualquier asesor y cualquier persona que quiere que su trabajo salga como lo pensó, salga como lo hipotetizó. No importa fraguando resultados, falsificando hallazgos, me tiene que salir como mi hipótesis dijo. No va a gastar tanta plata, tanto dinero si no me va a salir. Tiene que salirme. Y a veces, señores, no sale. Diría yo de 8 de cada 10 veces no sale. 8 de cada... Cuando yo veo que un grupo de trabajos en una universidad empiezan a salir todos que sí demuestran la hipótesis, yo sospecho dos cosas. Primero, que los alumnos están mandando a hacer su trabajo por una persona que les inventa resultados. Esa es mi primera hipótesis. Porque normalmente 8 de 10 no salen, no se contrastan. O sea, la teoría es teoría. Y a la hora de ponerla en práctica no funciona. O funciona en otro escenario, con mayores control de calidad. Y nuestro equipamiento no es tan fino. Y hay muchos sesgos y variables intervinientes que destruyen el estudio nuestro. Entonces hago esa sospecha, ¿no? Que han mandado a hacer a alguien que les esté inventando datos. La segunda opción, que el estadístico se ha visto tentado en disforzar, en transformar, en adulterar la información científica para que le paguen, pues, ¿no? Si no, el estadístico dice, oye, si no contrasto la hipótesis, no me pagan. Y esas son las dos cosas que la investigación no debe tener. No debe tener. Jamás. ¿No? Entonces la investigación tiene que salir. Lo que sale, sale. Y lo que sale se publica. Y te gradúas igual, ¿ah? Por ejemplo, el alumno que probó que el caucho deteriora más la vida y produce peores condiciones, porque él compraba polvo de caucho empaquetado, se graduó diciendo que el polvo de caucho no es el adecuado. Otro alumno está haciendo un trabajo con fibras de caucho, otro alumno está haciendo con caucho machacado, creo que aquí está en el aula, ¿no? Con caucho triturado, ¿no? Que no Triturado lleva todo. polvo. ¿Ah? Caucho Triturado triturado. triturado o desmenuzado, una de dos, ¿no? Entonces, el caucho triturado, entonces obviamente es diferente, ya no es en polvo, ¿no? Vamos a ver las probabilidades geológicas, las condiciones y todo, y a lo mejor tiene un mejor resultado. O a lo mejor simplemente, pues, la persona no controló bien la mezcla asfáltica, las temperaturas para poder usar el caucho son otras, generó mayor retracción, ¿no? La retracción plástica fue mayor, deterioró el pavimento en su esencia, etcétera, etcétera. Pueden haber pasado muchas cosas, ¿ya? Pero la idea es que lo que salga es lo que tiene que publicarse. No podemos adulterar esa información, no podemos transformarla, no podemos alterarla. Entonces, la iteración es eso,
Que mira, ya la ciencia tiene una iteración de tus ganas inconscientes de manipular la información. Peor pues si son conscientes, ¿no? Y para eso, señores, tenemos un diseño muy bonito. Se llama el diseño verdadero. Para mí el estrella, el mejor. Que se llama 4 grupos, 6 estudios. O también llamado diseño de Solomon. ¿Ok? Y se hace más o menos así, mira. A ver, voy a hacerlo en un reciclaje, ¿ya? Acá tenemos una vía en la cual vamos a aplicarle fresado de asfalto espumante. ¿Ok? Y asfalto espumoso con fresado. Entonces acá tenemos, observamos la vía anterior, o sea, la pista anterior, cómo funcionaba, cuáles son sus propiedades de servicialidad, y luego de aplicar pues el asfalto espumante, ¿no? Vamos a evaluar la servicialidad después de un año de haber aplicado, ¿no? Y luego llevamos las pruebas de laboratorio y las comparamos. En el grupo control 1, solo el momento que recogemos la muestra inicial de O1, tomamos la muestra O3, y en el momento que recogemos la O2, un año después de la intervención, ¿no? Tomamos la muestra O4. Para el grupo experimental 2 ya no evaluamos el pretest, solamente aplicamos el tratamiento experimental, ¿no? Que es el asfalto espumante, ¿ok? Con espuma, y solo evaluamos los resultados de cómo quedó la vía, nada más. Y hacemos un post-test, un grupo control, ¿no? Donde solamente evaluamos el posterior, O6, sin haber hecho un pretest. ¿Por qué? Porque se supone que tú contaminas estos resultados previos. Y la idea es que, por más que quiera ser ético, ya la involuntariedad inconsciente del ser humano hace que esto se malogre. Entonces, por eso que no evaluamos acá adelante. Entonces, de acuerdo a esta visión de aquí, vamos a hacer una ecuación. Ojo que todos los experimentos verdaderos tienen asignación aleatoria. O sea, al azar, son P. Entonces vamos a ver los efectos que permiten reducir las diferencias entre las medias, ¿no? Para poder tener una inferencia científica clara. El grupo experimental 1 va a tener acá está, el efecto de tratamiento será O2 menos O1, ahí está, O2 menos O1. Pero este efecto de acá es tratamiento experimental, más la externalidad, cayeron rayos, ¿no? Lluvia, huaicos, terremoto, ¿ok? Y la iteración, tu contaminación de tu pretest para que los estados iniciales, tratar de superar con la segunda muestra estos estados iniciales, porque por algo está haciendo un cambio, ¿no? Pero muchas veces los cambios se hacen para peor y así es la vida, ¿no? Así es la vida, ¿no? Entonces estás reemplazando un pavimento que funcionó 50 años. Haces un preparado, una mezcla asfáltica y no te aguanta ni 3 años si se te malogró. ¿Para qué lo repararon, no? Al final le salió más costo, ¿no? Como aquellos que están casados, se divorcian y la nueva esposa salió con más conflictos que la anterior, ¿no? Y se vuelven a divorciar y la tercera, con la que se casan, salió un poquito peor, ¿no? Y la cuarta, peor, al final se quedan solos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta iteración, ese efecto, hay que saber, señores, manejarlo, hay que saber controlarlo, ¿no? Y se controla, obviamente, con un pretest, ¿no? Este, que diga, sin tomar para nada el pretest. Sin tomar para nada el pretest. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo es la eficacia del grupo control, ¿no? O4 menos O3, del grupo experimental 2, O5 menos O1, restamos de acá arriba porque no hay un pretest, ¿no? Y O5 menos O3 también. Y acá tenemos la eficacia del grupo experimental 2. No, bueno, y ya está. Pero este de acá es el tratamiento experimental más externalidad. Porque acuérdate que no tenemos pretest, no hay iteración. En el grupo control 2 vamos a restar O6 menos O1 y O6 menos O3 para evaluar solamente la pura externalidad. Solamente la externalidad. ¿Ok? Entonces, y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones, ¿no? Muy bien, a ver. Si ustedes acaban de ver,
esta misma tabla es la anterior, la previa, ¿no? Y al ser la tabla previa, pues simplemente es una transcripción, ¿no? Una transcripción de lo anterior. Pero vamos a pasar ahora a una ecuación. La ecuación de lo que significa tratamiento experimental más externalidad. Acá tenemos tratamiento experimental más externalidad. O5 menos O1, O5 menos O3 es tratamiento experimental más externalidad. Ahora quiero buscar externalidad sola. O6 menos O1, 6 menos O3 es externalidad sola. 6 menos O1, 6 menos O3. Ya tengo a esto, le voy a llamar A, le voy a llamar B, y A menos B me va a dar tratamiento experimental porque cancelo la externalidad. ¿Se dan cuenta? Ahora quiero ver el efecto interactivo del pretest, o sea, esas ganas contaminantes de poder alterar y adulterar los resultados, ya que en el pretest salió así, yo quiero mejorar ese pretest, mejorar esa condición. No puede ser que salga peor. Eso de ahí se va a calcular de la siguiente forma, ¿no? Ya sabemos que lo 2 menos O1 es el tratamiento experimental más externalidad más iteración, pero queremos solo saber cuál es el nivel de iteración para ver si mi trabajo no se cayó, no se fue al piso. Entonces yo para eso voy a restarle tratamiento experimental más externalidad, que viene a ser O5 menos O1 y O5 menos O3. Yo resto el C menos D, elimino tratamiento experimental más externalidad y me queda el poder de la iteración. Y ahí, señores, en el diseño de Solomon yo voy a saber la eficacia del tratamiento experimental y la eficacia de la iteración. O sea, la participación de la iteración. Muy bien, señores. Esto es lo que vendría a ser en lo que respecta a el 4 grupos, 6 estudios de Solomon. ¿Ok? Entonces, hay un diseño muy interesante que algunos investigadores se han planteado y dicen, caramba, ¿para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a complicar en este tipo de investigación si yo puedo solicitarme, que diga, hacer un trabajo mucho más simple? Mucho más simple. Y ese trabajo mucho más simple deviene en ahorrar todos los pasos. Elimino el pretexto, elimino la iteración. Y esto lo hizo pues un investigador muy astuto, muy hábil, ¿no? El señor Cochrane, y dice, oiga, elimino el pretexto, ¿para qué tener la iteración? Este grupo experimental, a ver, los que hacen y construyen un trazo nuevo, ¿acaso tienen un pretest? ¿Acaso tienen una carretera previa para construir por primera vez? Entonces, construcción de trazo nuevo, ¿no? Con el material que quieran, hago la observación o uno. Grupo control, hago la observación simplemente del comportamiento del grupo control. Aquel que no, se le aplicó el tratamiento experimental, se le hizo solamente un tratamiento convencional. Entonces, ¿no? Y ya está. O2 y O1. Que diga, observo el tratamiento experimental O1 y observo el grupo control O2. Asfalto convencional, ¿no? Y acá, el asfalto experimental. Con el polímero, con el plástico, con el caucho, con lo que sea. O2 menos O1 y ya está. Efecto del tratamiento. Se acabó el asunto. Muchos aplaudieron esto porque si comparaban el resultado de esto de aquí con esto de aquí, salía muy similar. Salía muy similar. Los resultados eran bastante parecidos, ¿no? Entonces en eso pues hay que tener en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los diseños casi experimentales. Casi o cuasi experimentales, ¿no? Cuando hablamos de los diseños casi o cuasi experimentales, tenemos, señores, que tener en cuenta que podría ser lo mismo que el experimento, pero pierde validez tu trabajo de investigación. Y pierde validez tu trabajo de investigación por un solo elemento. Un solo elemento. La asignación aleatoria. No hay una asignación aleatoria. No hay un control de la asignación. Por lo tanto, no sorteaste quién iba al grupo experimental, no sorteaste quién iba al grupo control. Y simplemente puedes tener un grupo solamente después con un grupo control, ¿no? Donde aplicamos el experimento, observamos, donde aplicamos el grupo control y observamos. El efecto de tratamiento es O2 menos O1. Y ya está. A eso también se le llama diseño transversal, Spock facto, intersujeto, ¿no? Que es uno de los primeros diseños de nivel cuasi experimental. El nombre clásico solamente después con grupo control, pero prefieren llamarle a veces transversal, Spock facto, intersujeto, porque si le llamas así parece ser que es el experimental, ¿no? Verdadero.
Acá tenemos un diseño longitudinal intrasujeto que según el libro de Cochrane lo llama tal cual, según el libro de Mendenhall es serie temporal, y según el libro de este señor Sampieri, que es un comerciante, un negociante de venta de la Pepsi, de gaseosas, ¿no? Que es el diseño diario, ¿no? De paneles de diario continuo. Como quiera que se llame, están los sinónimos ahí. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí sí, pues un reciclado no se puede aplicar para otros escenarios. Un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes, o mejor dicho, 4 meses antes, 3, 2, 1, evaluamos el comportamiento de la carpeta asfáltica a través de diamantinas, luego aplicamos un fresado, una rehabilitación, y luego, después de puesta a punto y a funcionalidad, evaluamos en un mes después, 2 meses después, 3 meses después, 4 meses después. Ok, y comparar lo que está en lo posterior con el comportamiento previo, para determinar si hay un efecto y una mejora. Sin embargo, esto pierde mucha fuerza, es un cuasi porque no hay designación aleatoria. No tenemos la oportunidad de sortear las unidades de muestreo. Ahora ya vamos a hablar de los diseños avanzados, ¿no? Cuando hablamos ya de diseños avanzados, ya nos ponemos a preocupar un poquito más en las variables intervinientes. Cuando hablamos de las variables intervinientes, ¿ok? Estamos hablando de todas aquellas variables que eh, contaminan, malogran nuestros resultados, contaminan y malogran nuestro trabajo de investigación, y además eh, tienen un efecto muy importante en los resultados. Y hablamos de bloques aleatorios porque debemos evaluar una sola variable extraña. Por ejemplo, cuando un alumno pone varias variables intervinientes en una tesis, yo abro su proyecto, su tesis, y veo que ha puesto 5 o 6 variables intervinientes o extrañas, yo digo, señor, disculpe usted, retírese por favor. Me dice, pero profesor, traigo porque lo revise. No, 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 retírese porque usted no tiene la tesis lista. Y ha hecho una tesis mal hecha, pero no, profesor, que mi asesor, que si usted me pone 6 variables extrañas o intervinientes, usted me está diciendo aquí que su trabajo no sirve para nada, porque no ha hecho un control de variables, no ha hecho un adecuado control de criterios de inclusión, exclusión y eliminación. No, pero profesor, ¿cómo voy a controlar el clima? ¿Cómo voy a controlar el viento? ¿Cómo voy a controlar la altitud? ¿Cómo voy a controlar todo eso? Eso no se puede controlar. Bueno, si usted no la puede controlar, no debió haber hecho esa investigación como la planteó. Debería haber hecho en contextos diferentes. Debería haberla planteado distinto. Entonces la gente se molesta, ¿no? Cuando le digo que no debe tener variables intervinientes, que lo único que deben tener es su variable experimental y su variable respuesta. En todo caso, demostrar con muchas investigaciones que esos efectos externos, externalidades o variables extrañas o intervinientes, no afectan. Caramba, me dice un alumno, pero profe, el viento no afecta. Bueno, no afecta, pues. Demuéstramelo. Un tal estudio que dice que el viento no afecta el pavimento en 3 años de construcción. Acá tengo, profe, 8 estudios. Ah, ya, excelente. No es una variable extraña. Bueno, profe, tampoco la temperatura ni la radiación solar. A ver, demuéstramelo. Aquí está. Ah, ya, excelente. Muy bien, solamente entonces por eso yo he controlado nada más las condiciones de preparación de la mezcla con la temperatura adecuada y óptima y sin que la mezcla sea alterada. Y lo único que tengo que manejar aquí es la transitabilidad. Como la variable extraña es la transitabilidad, es la que voy a hacer un bloqueo. Porque el resto no influye. Me demostraste que no influye. Entonces solo vas a probar tu experimento, que es el polietileno, con la durabilidad de la vía. Ah, excelente. Pero si ya tengo una variable extraña que afecte y esté probado, en estudios previos yo tengo que controlarla. Y para eso tengo que estratificar unidades de prueba. Y vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, yo voy a aplicar acá polietileno, polipropileno y asfalto convencional. Pero el trabajo lo voy a hacer en terreno llano, en planito, en pendientes y en curvas. Ay, ¿verdad, profe?
El polietileno tiene mejor adherencia en curvas, el polipropileno no. Bueno, la mezcla asfáltica convencional te vas al abismo. Eso ni qué decirlo. Pero este podría tener mejor adherencia. Muy bien, es por eso que estamos poniendo tres grupos, ¿no? En terreno llano, profesor, tiene una mejor agarre, una mejor adherencia el polipropileno. El polietileno no tanto, es más para curvas, para derrapes laterales. Y en pendiente, profe, en pendiente funciona mejor el asfalto convencional. Yo creo que no hay diferencia, los tres funcionan igual. Porque los tres dan un mejor agarre en una pendiente en una pendiente lineal. Bueno, excelente. Entonces, pero igual, tú tienes que hacerme los bloques, ¿no? Polietileno, polipropileno, asfalto convencional, en llano, en pendientes y en curvas. Entonces vas a hacer tus observaciones, ¿no? Entonces, la eficacia de los tratamientos en las curvas, ¿no? Será pues el O4 más el O5 más el O6, es este. La eficacia del tratamiento en los llanos, O1 más O2 más O3. La eficacia de todos los tratamientos a lo que corresponde en las pendientes sería O7 más O8 más O9. Y la eficacia del tratamiento del polietileno en los tres escenarios, ¿no? Llano, pendiente y curva, sería O1 más O4 más O7. El tratamiento experimental polipropileno en llano, pendiente y curva, O2 más O5 más O6 más O8. Y el mezcla asfáltica convencional, que siempre debe estar todo lo convencional, como un gol estándar para poder ser comparativo, en el O3, en el O6 y en el O9. Y aquí tenemos entonces que voy a tener el bloqueo como un elemento de estructura comparado, pero esto mi tamaño muestral me aumenta para clasificarlo por cada tratamiento diferenciado. Voy a tener más tamaño muestral porque voy a tener más variables intervinientes. La variable bloqueo es una variable que tengo que controlar y eso me aumenta el tamaño de muestra, definitivamente. Y ahora tenemos, señores, el diseño cuadrado latino. ¿Qué pasa con el cuadrado latino? Y aquí muere la investigación. Solo se puede controlar dos variables extrañas, señores. Y si ponen más variables extrañas a tu investigación, ya eso no es investigación. Eso es jugar, hacer un trabajo, eso ya es tratar de proponer una estrategia, ¿no? ¿Ya? Entonces trata de hacer otro tipo de situación. Pero ya lo máximo que podemos hacer es el control de dos variables extrañas. Para eso trabajamos un cuadrado latino, ¿no? Un diseño cuadrado latino. Entonces, señores, aquí lo voy a mostrar el cuadrado latino a continuación, en la cual ustedes van a tener acá dos variables de bloqueo, la variable M y la variable L. Y acá los tratamientos los vamos a llamar A, B y C. A A le vamos a llamar polietileno, a B polipropileno y a C la mezcla asfáltica convencional. Entonces la variable de bloqueo va a ser L y M. A ver, L va a ser llano, L va a ser pendiente y L va a ser curva. Eso ya estaba igual que el anterior, ¿no? Pero ahora vamos a agregar el M1, el M2 y el M3, que es la otra variable de bloqueo. Profe, ¿qué tanto puede interferir una variable de bloqueo además de si es llano, pendiente o curva? Ajá, un elemento muy importante, la altitud, señor. Ay, verdad, mi tramo yo lo estoy construyendo en pendiente, que va de la región costa a la región Chala a la región Quechua. Entonces yo voy a tener, pues, entre cada intervalo de 500 metros de altura, yo voy a ponerle un M1, un M2, M3. Son 500 metros de altura, varía, hay microclimas que van a variar, la temperatura se va a elevar, ¿no? Entonces, de 500 a 1000 metros, lo voy a poner M1, de 1001 metros a 1500 metros, M2, de 1001 metros a 1500 metros, M3, porque voy a hacerlo entre los 500 y los 1500 metros. ¿Está? Entonces hacemos los tres bloques porque el comportamiento es diferente por temperatura, por altitud, por condición, por gravedad, por diferentes otras situaciones. El nivel de rozamiento, el nivel de fricción, el nivel gravitacional, el nivel de la gravedad, ¿no? Va a variar de acuerdo a la altitud, pero también de acuerdo a la linealidad, de acuerdo a la pendiente, de acuerdo a la curva. Pues obviamente va a haber variaciones, entonces estas van a ser dos variables que tengo que bloquear y controlar definitivamente. Entonces ahora, pero los tratamientos tengo que ponerlos a prueba, ¿no? Tengo que tener el ABC, polietileno, polipropileno, mezcla asfáltica convencional. Entonces tenemos el ABC, acá le ponemos BCA, acá le ponemos CAB. Voy a intercambiarlos y permutarlos para poder tener un efecto necesario a la medición. Entonces tenemos cuando tenemos L1, que es, cuando tenemos L1, que es el llano, con la menor altitud,
voy a ponerle polietileno. ¿Ok? El A1, al A de acá. Cuando yo tenga ¿no? A por acá. Cuando yo tenga mezcla fáltica convencional y tenga la pendiente, voy a ponerle polietileno. Y acá también hay otro A por acá. Cuando yo tenga el polipropileno y tenga la curva, yo voy a ponerle, no, miento. Cuando yo tenga, a ver, disculpen, la pendiente, yo tenga el tercer nivel de altitud, ¿no? Yo voy a ponerle el polietileno. Y así, ¿no? A, B, ¿no? Entonces acá va polietileno, polietileno. Polipropileno en el A2, en el O2, polipropileno en el O4, polipropileno en el O9. Mezcla fáltica convencional en el O3, mezcla fáltica convencional en el O5, mezcla fáltica convencional en el O7. Entonces el tratamiento experimental va a ser el A, va a ser la sumatoria de 1 más O6 más O8, el B, O2 más O4 más O9, el C, O3 más O5 más O7. Pero además voy a tener un efecto del tratamiento también con respecto a la colinealidad. Por ejemplo, los tratamientos, ambos tres, voy a tener cómo se comportan a nivel de terreno llano, ya que tengo el promedio de los tres tratamientos en terreno llano, el promedio de los tratamientos en terreno pendiente y el promedio de los tratamientos en terreno curvo. Pero también tengo el promedio de los tratamientos en la menor altitud, la altitud que sigue y la mayor altitud. Entonces, señores, esta es una variable de cuadrado latino para bloquear como máximo, repito, dos variables extrañas, intervinientes, contaminantes, confusoras, como la quieran llamar. Ahora sí, no sé si ya me entienden por qué los molesto y les digo que sea un puente gemelo, que sea una carretera gemela, que sea una vía que se parezca en el mismo tiempo constructivo. Y varios alumnos y me dijeron, ¿no? Me mandaron un mensaje por WhatsApp, por profe, nosotros le seguimos la corriente. Usted dice, sí, tiene que ser gemelo. Y yo digo, ¿algún fundamento tendrá? Pues no el profe. Que sea parecida la vía, pues ya, pues le pongo parecida porque me lo pide el profe, ¿no? Pero ahora ya saben por qué. No es porque se lo pide el profesor, es porque no deben haber variables extrañas. Así de simple, no deben haber variables intervinientes o extrañas. Porque de lo contrario el estudio se cae, la investigación se cae. El tercer diseño, señores, señoras, es el diseño factorial. Y cuando hablamos de un diseño factorial, ya olvidémonos de la variable de bloqueo, olvidémonos acá no debe haber ninguna variable interviniente, nada, ninguna variable interviniente. Se supone que ya está pulidito todo. Para hacer un factorial tiene que estar todo perfecto, ¿no? Entonces ya no tengo ninguna variable interviniente. Yo voy a hacer mi análisis factorial. Y en mi análisis factorial, señoras, señores, lo que debemos tener aquí como resultado es que van a haber dos variables intervinientes. Que diga dos variables causa, dos variables experimentales. Y vamos a verlo aquí. Voy a aplicar polipropileno, polietileno, polipropileno, pentatiobenzeno y nada. ¿Ok? Mezcla fáltica convencional. Y voy a aplicar geomallas textiles de fibra, textiles de plástico o polietileno, geomallas metálicas y nada. Entonces voy a hacer acá la combinación de polietileno con geomalla textil de fibra, polipropileno con geomalla textil de fibra, pentatiobenzeno con geomalla textil de fibra, mezcla fáltica convencional con geomalla textil de fibra, polietileno con geomalla de plástico o de poliuretano, polipropileno con geomalla de plástico poliuretano, pentatiobenzeno con geomalla de plástico poliuretano, mezcla fáltica convencional con la misma geomalla. Y acá voy a variarlo igualito con la geomalla metálica y finalmente nada con nada. Este de acá viene a ser mezcla fáltica convencional, mezcla fáltica convencional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos la permutación para identificar la interacción de dos variables intervinientes? Dos factores nomás, dos factores. Son solo dos, ¿ah? La combinación de dos tratamientos experimentales, ¿no? Entonces la observación 1 va a ser la observación de la permutación de ambos, la observación 2 la permutación de ambos, la observación 3 la permutación de ambos, y así cada observación del tratamiento experimental va a ser la permutación de uno con uno. Yo tengo la hipótesis, por ejemplo, que, a ver, el
el polipropileno es eficaz con geomallas metálicas. Entonces yo tengo el polipropileno con geomallas metálicas, será lo más eficaz. Y a lo mejor cuando haga la observación voy a encontrar que este nivel es el que tiene mayor eficacia y mejor comportamiento. Y por lo tanto demostré. Puedo encontrar que este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor. No lo sé. Estoy combinando dos tratamientos con dos niveles, con todos los niveles de concentración de aquí, con todos los tratamientos experimentales son probados. ¿Ah? Son probados. Aquí es, la variable B se llama geomallas. La variable A se llama polímero aditivo. ¿No? Geomallas, polímero aditivo. Profe, yo también puedo hacer lo siguiente. Voy a utilizar fibra de agave americano al 0.25, al 0.50, al 0, acá 0.25, 0.50, 0.75, sí. Profe, yo también puedo hacer acá algo diferente. Voy a utilizar, digamos, concentración de, a ver, digamos de un solo nanopolímero en diferentes proporciones. Por ejemplo, un nanopolímero de poliuretano al 0.25, al 0.50, al 0.75 y nada, claro, también. Entonces aquí el diseño factorial, ya tu variable sería concentración de poliuretano como aditivo y acá sería ¿no? La otra variable. Puedes variar concentraciones. Concentración de agave americano con concentración de poliuretano. Entonces ambos pues, sí, se puede llamar así. Y puede ser la variable en esa magnitud. Entonces obviamente estos son, señores, los diseños factoriales. Y con eso habríamos concluido esta parte que corresponde a mi trabajo de presentación de los diseños de investigación experimentales, que lo único que hemos hecho es hacer un pequeño resumen. ¿Eh? Hemos hecho un pequeño resumen de los 79 diseños experimentales que existen. Existen, señores, 79 diseños experimentales y esos 79 diseños experimentales solamente estamos poniendo un resumen sintético, sencillo, de los más esenciales, que son 6 nada más, 6 nada más estamos poniendo, ¿no? Pero los preexperimentales no nos sirven, los cuasi experimentales en algo nos sirven, ya 9 con los cuasi experimentales. Ya, pero de los 79 que existen estamos viendo realmente pocos, ¿no? Entonces, señores, ahora les voy a dar un lapso de 15 minutos para que todos y cada uno de ustedes cojan su proyecto de investigación y solamente desarrollen la primera parte, tipo de investigación, nada más, tipo de investigación. Por su direccionalidad, ¿no? Por su número de poblaciones, por la fuente de producción de datos, cada uno solo haga la clasificación. Ya que la sumatoria de cada una de estas cosas me va a permitir recién tener el diseño de investigación después. Bien, ¿alguna pregunta antes de empezar esta práctica? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? ¿Me escuchan? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo Sí, se escucha. escucha, doctor. Perfecto. Entonces le damos 15 minutos, 12:50. Los estoy llamando al azar para que me presenten la parte de tipos de investigación de su proyecto de tesis. ¿Ok? So voy a llamar a 3 al azar para que me hagan la presentación. 3 o 4 al azar para que me hagan la presentación de eso. Entonces, tome tiempo, Giancarlo, por favor. A las 12:50 regresamos para que cada uno me comparta su trabajo, su proyecto de investigación con el tipo de estudio correspondiente. Supongo que ahora que explico el diseño y el tipo, cambia el panorama. Ya le entendieron. Ya saben cómo hacer la investigación. ¿O me equivoco? Chicos, ¿se entendió? Ahí, doctor, con algunas cositas todavía que faltan pulir, pero vamos a hacer el Ok, intento. ok, Ahí muy bien. tratando de entender, doctor. Está bien, perfecto, no se La preocupe. verdad, doctor, es un tema nuevo también, ¿no? Lo que te enseñan en pregrado, pues es una metodología diferente, ¿no? Es Y una ahorita metodología, usted es una nos metodología, habla. es una metodología preexperimental, bien básica. Sí, doctor, entonces ahí estamos ampliando el panorama y tratando de aprender también. Ok, bien, chicos, entonces a las 12:50 llamo, ¿ok? Me pongo en modo silencio para que trabajen tranquilos.